Sean hoy a esta nueva clase donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de Haskell. Hasta ahora estuvimos viendo el concepto básico de lo que era una función, el cómo se evaluaban las funciones y ahora vamos a ver cómo aplicar esto a algo un poco más interesante que es una de las herramientas con las que trabajamos. ¿De qué estamos hablando? El GHCI. En el GHCI habíamos comentado que habían varias opciones para cargar archivos, para poder recargarlos, para ver si las cosas estaban bien, para poder compilar, pero esas opciones aún no las hemos visto. Eso no lo vamos a explicar en la clase de hoy, eso será para la clase que viene, pero hoy vamos a ver uno de los conceptos básicos que podemos notar en el GHCI y de lo cual podemos presuponer en parte a la hora de trabajar, que es el preludio o el prelude. Para esto vamos a abrir una terminal que tenga GHCI. Vamos a abrir la terminal, esto ya lo expliquemos anteriormente de cómo se hace. Bueno, acá nos aparece cuándo fue el último login, vamos a ocultar esa parte. Y ahora vamos a llamar al GHCI, entonces escribimos GHCI, muy bien, entramos. Y lo primero que nos dice, bueno, GHCI, la versión que tenemos, la página de Haskell, www.haskell.org/ghc, dos puntos, signo de interrogación, que es para pedir ayuda. De hecho habíamos visto, ponemos dos puntos, signo de interrogación, y nos aparecen justamente todos los comandos disponibles dentro del GHC. Esto no es Haskell, son comandos del GHC. Vamos a cambiar el directorio, saber en qué directorio estamos y todo eso. Por ahora no vamos a tocar esto, lo vamos a ver justamente en el episodio que viene. Algunas de las opciones, las más importantes. Limpiamos nuevamente la pantalla y vamos a notar algo importante. Antes de empezar dice la palabra prelude y luego un signo de mayor. ¿Qué significa esto? Bueno, prelude es el nombre del módulo. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a crear un archivo de Haskell en Visual Studio Code. Vamos a crear un nuevo documento, lo vamos a llamar en escritorio como test.hs y vamos a escribir module test en mayúscula, module, la palabra module, espacio test, espacio where. Luego hacemos un enter y podemos definir la función suma que toma un entero y devuelve otro entero y devuelve otro entero, así, y suma de x e y es igual a x más y. Simplemente vamos para dar un ejemplo nada más. Guardamos esto, podemos cerrar incluso el editor, vamos a salir del GHC, me voy a mover al directorio donde está esto, que es en escritorio. Y bueno, vemos que tenemos test.hs, entonces escribimos GHCI, test.hs. Y vemos que nos dice muy bien, GHCI, lo mismo que antes, la versión se ha compilado, el archivo test, se ha interpretado el archivo test.hs, un módulo se ha cargado y vemos que ahora nos dice test. Cuando si nos fijamos, antes esto era, a ver, un poco más atrás, prelude. ¿Qué pasó? Bueno, lo que nos está queriendo decir acá, bueno, tenemos un asterisco para decir que cargamos un módulo, el cual es test. Y tenemos este módulo cargador justamente como lo habíamos llamado. Me confundí de tecla, no. El módulo llamado test. Para esto voy a abrir nuevamente Visual Studio Code. No tendría que haberlo cerrado. Sí, es cierto. Para esto vamos a acomodar en escritorios diferentes. Listo. Entonces tenemos acá el módulo test. Acá tenemos cuando habíamos escrito el archivo. Si el módulo test lo cambiamos por test2 y lo guardamos y vamos nuevamente a Haskell y hago dos puntos R, que es para recargar, le doy a enter, me dice que un módulo se fue cargado y ahora el módulo se llama test2 y así podemos ver que en base a este nombre de acá arriba es lo que se va a llamar esta parte. Ahora, ¿para qué está esto? Es para indicarnos qué módulos tenemos cargados, y un módulo no es nada más ni nada menos que un archivo, por así decirlo, el cual contiene un grupo de funciones definidas. Por ejemplo, dentro del módulo test2, que se llama ahora, lo que tenemos en su interior es justamente la función suma, literalmente llamada suma. Si quisiéramos crear otras funciones, todas van a pertenecer al módulo test2. Cuestión de que a la hora de trabajar con estas funciones tendríamos que importar el módulo test2. No se preocupen si no entienden el concepto de importar, eso lo vamos a ver mucho más adelante, ya cuando creemos varios archivos, necesitemos utilizar funcionalidades, ya estructuramos mucho mejor el código, todavía no llegamos a tal nivel, pero la idea es tenerla. Ahora, si salimos del GHCI y entramos otra vez, GHCI,
vemos que nos dice Prelude. ¿Y qué es Prelude? ¿Qué módulo es Prelude? Bueno, Prelude o el preludio es un módulo que tiene todas las operaciones básicas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, la operación de suma, la operación de división, la de resta, la de multiplicación están definidas en el preludio. Las operaciones básicas de lista y algunas operaciones incluso que están en otros módulos, por ejemplo los módulos de lista de conjuntos, entre otros, la función map, por ejemplo, también está en el preludio. El preludio tiene un conjunto de funciones básicas. Si vamos a otros lenguajes de programación como ser C, C++, Swift, sería el equivalente a la librería estándar. Si estamos en Swift sería el equivalente a la librería Foundation. Si estamos en Java es la librería estándar de Java. Si estamos en C es el stdlib, que es la librería estándar de C. Y así tenemos dependiendo del lenguaje, obviamente. En Python ya vienen por defecto, no tenemos que importar nada. Muchas de esas funcionalidades vienen incorporadas. Ahora, si queremos dar un uso más avanzado de listas, vamos a tener que importar la librería de listas. Todavía no vamos a tocar eso. Ahora, lo importante a llevarse de esto es que el preludio tiene las funciones básicas. ¿Y qué funciones? Bueno, apretemos tabulador y nos dice tenemos 510 posibilidades para autocompletar. ¿Desea autocompletar? Sí. Bueno, vemos que tenemos varias operaciones de hecho. Tenemos acá en distintos submódulos del preludio. De hecho, si hacemos acá esto, tenemos el doble signo de exclamación que está en prelude.exp. Tenemos la arcotangente. Tenemos varios que son símbolos, el menor igual. Con esto ya vamos a algunos de binding, el de comparación, el de mayor igual. Tenemos applicative, le damos a más y vamos a ver que tenemos algunas cosas definidas. Por ejemplo, el tipo bool, el tipo char, el tipo double, la clase igualable. Tenemos el tipo either, el tipo enum, el tipo iq. Tenemos el valor false. Tenemos el tipo float, la clase floating. Vamos a ver qué más tenemos. El error de entrada y salida. Tenemos un montón de valores. El maybe. El tipo monoide. El nothing, que es parte del maybe. El just, que es parte del maybe. El integral, el integer, el int. Son todas las cosas que vienen predefinidas. Cosas que ya podemos utilizar. Y vemos que están todas en el prelude.algo. Entonces vemos que podemos acceder a todas estas funcionalidades en el preludio. Todo esto está en el preludio. Se lo puede buscar en la documentación para saber qué es lo que hacen. Vemos que son muchísimas. De hecho, ya vamos a pararle un poco. Vamos a ver cuántas eran. Eran 510 posibilidades. Son unas cuantas, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que viene incorporado en el preludio que podemos disfrutar. Obviamente no vamos a usar todas estas funcionalidades, ni vamos a verlas nosotros. Vamos a ir viendo algunas básicas y si uno ya quiere utilizar alguna funcionalidad que le interese, va a tener que empezar a buscar en la documentación que ya vimos que era larga. No se preocupen, después vamos a explicar cómo buscar en la documentación. Está en inglés, eso es una desventaja, pero no es muy complicado leerlo, la verdad, y muchas veces viene con ejemplos, lo cual ayuda muchísimo. Pero bueno, la idea de entender es que el preludio es un módulo, es una librería, por así decirlo, es un archivo que se precarga siempre que usamos el intérprete. Se precarga siempre. Acá vemos que se precargó, ¿lo podremos cargar nosotros manualmente? Sí, no hay problema. Import prelude y vemos que se importó. No hay nada raro. Podríamos importarlo, importar submódulos del preludio. No tiene mucho sentido. De hecho, el preludio es una librería genérica dentro de todo bastante aceptable. Hay algunas funciones que vamos a necesitar, pero eso ya son más concernentes a funciones específicas de lista o funciones específicas de sets o de distintas estructuras de datos. Por ahora no nos vamos a preocupar mucho en eso. Pero bueno, la idea es que el preludio incorpora todo esto, incluyendo las típicas operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Y si quisiéramos utilizar el intérprete del GHSI para hacer algunas cuentas, podríamos hacerlo. Por ejemplo, queremos saber cuánto es 2 más 2. En vez de abrir una calculadora, ponemos 2, el teclado numérico, 2 más 2, 4, 3 por 5, 15, 12 menos 4, 8. Y si quiero dividir, uno diría, bueno, 12 dividido 4, el dividido con el slash, la barra diagonal, uno diría, ¿funciona eso? Técnicamente funciona, pero vamos a notar una diferencia. ¿Qué pasa si usamos la función div, la cual habíamos visto? Que era 12, la tilde invertida creo que se llama, div, tilde invertida nuevamente, 4.
vemos que una me dio 3.0, que era la que usamos la barra diagonal, slash, y la otra me da 3. ¿Cuál es la diferencia? Que la división hecha con el operador barra diagonal de división es la división en punto flotante, es decir, me da un número con coma. Mientras que la división hecha con la función div es la división entera. Solamente nos quedamos con la parte entera, el resto no se cuenta. 12 dividido 4, vemos que es 3. 3 por 4 es 12. ¿Qué pasa si pusiéramos 12 dividido 5? Nos da 2. Pero si en vez de usar este div usamos el división de punto flotante, ¿cuánto nos da? 2.4. ¿Qué pasó acá? Bueno, justamente uno nos da el resultado lo más exacto posible, que es con punto flotante, y el otro nos da el resultado entero. ¿Para qué nos serviría este detalle de quedarnos con una parte y quedarnos con la otra? Hay muchos cálculos, es increíble, pero hay muchísimos cálculos, donde quedarse solamente con una parte de la división y no con toda la división y después sacar el remainder o el resto de la división aparte, nos va a ayudar muchísimo. Puede parecer tonto, pero no lo es. De hecho, el remainder es la operación opuesta a la división, es el resto de la división. No el resultado, sino lo que quedaría. En el caso de 12 dividido 5, sabemos que nos da 2 si la división entera. 2 por 5 es 10, entonces ¿cuánto es el resto? 2. Porque es 2 más 2 por 5, o 2 más 5 por 2, es 12. Ese es el algoritmo de la división. Vamos a verlo más adelante cuando veamos el operador remainder. Pero bueno, ¿para qué nos servirá eso? Sabemos que algo dividido por 2 va a tener resto 0 siempre. Entonces, si nos fijamos el resto de lo que sea, dividirlo por 2, el resto de esa división, y nos da 0, el número es par. Eso es algo que sabemos, es una propiedad matemática. Debido a que todo número par es de la forma 2 por n, siendo n cualquier número. Si 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, cualquier número entero se puede escribir como 2 multiplicado, perdón, cualquier número par se puede escribir como el número 2 multiplicado por algún número entero, sea el que sea. 4 es 2 por 2, 6 es 2 por 3, 10 es 2 por 5 y así. Entonces si hacemos el resto de dividir por eso, nos tendría que dar 0. Si queremos saber que algo es múltiplo de 3, nos fijamos que el resto de hacer la división de ese número por 3 es 0. Si es por 4 lo mismo. Si un número es par es porque es divisible por 2. Y así tenemos. Si es divisible por 1 son todos. Así que no tiene mucho sentido en ese caso, la verdad. Pero la idea es poder tener todas estas operaciones disponibles. Y vemos que podemos utilizar esto como una calculadora. Incluso hacer cosas como 2 por 2 más 2. 2 por 2 más 2 nos da 2 por 2 es 4. Más 2 es 6. Me da 6. Ahora, ¿qué pasa si hago 2 por y pongo 2 más 2 entre paréntesis? Lo que estoy diciendo es, bueno, hacer 2 por el resultado de hacer 2 más 2. Es decir, 2 espacio por espacio, abrimos paréntesis, 2 más 2, cerramos paréntesis. Lo cual estaría diciendo hacer primero 2 por, pero del resultado. Lo que se pone entre paréntesis es para decir esto hacerlo primero. Bueno, 2 más 2, vamos a hacerlo primero. 2 más 2 es 4. Y 2 por 4, 8. Y vemos que el resultado cambia. Y podemos usar así el intérprete como una mera calculadora. Esas son cosas buenas que tenemos, pero las cosas no se limitan a eso. Imaginemos que tenemos la función suma como la escribimos en el módulo test 2. ¿Qué pasa si quisiéramos hacer una función suma así, pero en el intérprete? Bueno, no hay problema, se escribe suma de x e y es igual a x más y. O sea, como lo escribiríamos acá abajo, la definición de la función, así mismo lo hacemos acá. Si hacemos suma de 2 y 3, nos da 5. Perfecto, vemos que funciona muy bien. Ahora, ¿qué tipo tiene suma? Ponemos dos puntos t, suma. Y nos dice que, bueno, suma es una función de tipo, algo que es num_a, lo que sea num_a, y que va de a en a en a. Bien, esto no me ayudó en lo absoluto. ¿Cómo puedo darle el tipo directamente desde acá? Bueno, uno diría, fácil. Escribimos suma, dos puntos, int a int a int. Es decir, suma, espacio, doble, dos puntos, espacio, la palabra int con el i en mayúscula. Los tipos siempre tienen la primera letra mayúscula. La flechita hecha con el guión y el signo mayor. Int nuevamente, la flechita nuevamente y el int. Es decir, una función que toma un entero y va a un entero. Y nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque nos dice que estamos tratando de definir la función int a int en int. Y que no es instancia de show, con lo cual no se puede imprimir. Y es un tipo del cual no podemos trabajarlo muy bien, porque trata de imprimirlo en pantalla. Todo lo que escribamos en pantalla va a tratar de imprimir el resultado. Y el resultado de definir el tipo de una función
no es algo visible. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, escribimos lo mismo, el suma de tipo int en int en int, punto y coma, espacio, y luego ponemos la definición de la función, que es suma de x y es igual a x más y. Y ahora sí lo tomo bien. No hizo nada obviamente porque no llamó a la función. ¿Qué pasa si escribimos suma de 2 y 3? Nos da 5. Suma de 100 y 300, 400. Y suma de este número horrendo con este número horrendo, este otro número horrendo, el cual no lo pienso leer. Pero vemos que funciona. Si queremos definir, como lo haríamos en un archivo, la función, lo que tenemos que hacer es escribirlo en una sola línea, escribiendo si queremos la declaración del tipo, cuanto más pongamos, más información le demos, mejor. Punto y coma, y la definición después de la función. Es decir, lo mismo que haríamos normalmente, pero en una sola línea. Esto es en el intérprete. Si cargamos desde un archivo no es necesario. De hecho, podemos aprovechar justamente ese hecho de tenerla en la línea separada. Y la verdad que es mucho más claro tener línea separada. No vamos a trabajar tanto en el intérprete, pero está bueno para hacer pruebas. A veces decir, ¿cómo era esta función? ¿De qué tipo era esta función? Y no quiero ir a buscar la documentación. Bueno, quiero saber, imaginemos que tener una función suma cargada. Bueno, el tipo de la función suma es 2.t, que es para pedir el tipo, espacio, suma. Y bueno, sabemos que suma de tipo entero, entero, entero. Ahí uno dirá, ay, obvio David, fíjate arriba. Uy, limpié la pantalla, no me di cuenta, ¿qué hago? Bueno, nuevamente, 2.t, espacio, el nombre de la función, suma, y listo. Quiero saber el tipo de la función dividir. Fácil. El tipo de div nos dice que, bueno, tiene un integral, algo que va de a en a en a. Bueno, esto cuando veamos clases se va a entender mucho mejor. Por ahora lo dejamos así. Y un último tema que quiero comentar sobre el intérprete, además de precargar el preludio y de que podemos utilizarlo como calculadora incluso para hacer pruebas, es que el mismo preludio también incorpora la característica de soportar errores. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa si quisiéramos hacer 4 dividido 0? Nos da infinito, porque cuando trabajamos en punto flotante da números infinitos. Pero si hacemos la división entera, div 0. Si hacemos la división entera, no la división con el slash. La división con el slash da infinito. Y esto ya es una definición de punto flotante. Cuando hacemos algo dividido 0 en cálculo infinitesimal se ve que tiende a infinito. Ahora cuando trabajamos con número entero no tiene sentido. Y de hecho nos da excepción divide by 0. Que hay una excepción o un error. Y el error viene de intentar dividir por 0. Y eso es algo muy interesante. Si hiciéramos 4 dividido 2 no nos da el error. Hace la operación perfecta. Pero si le damos algo que no es válido, Haskell tiene la capacidad de darnos un error. Así que no todo es perfecto. Hay que asegurarse de que esto no suceda. Lo mismo, por ejemplo, tener una función head que nos da el primer elemento de una lista. Si ponemos head de 1, 2, 3, 4, una lista que tiene el 1, 2, 3, 4, head nos tendría que dar el 1 porque es el primer elemento de la lista. Nos da 1. Y si doy head de la lista vacía, excepción. Prelude.head, vemos de dónde viene la función. La función head está definida en el preludio. El punto de la forma de decir está en. Entonces dentro del preludio está la función head. Y el error viene a ser ¿cuál? Que la lista está vacía. Y lo que hace la función head es dar el primer elemento de una lista. Pero si le damos una lista vacía, ¿cuál va a ser su primer elemento? Obviamente no tiene. Con lo cual no nos puede devolver nada. En Haskell no existe el null. Hay una equivalencia mucho mejor que el null. Hay algo que es mucho mejor que el null. Que de hecho Swift lo ha tomado y es hermoso. Es como una equivalencia al null, pero por lo menos nos aseguramos que en ciertos casos no tengamos un null pointer exception. Es prácticamente imposible. Cosa que en lenguajes como Java sí sucede. Así que no se preocupen por eso. Y si no entendieron qué es esto es una lista, una secuencia de elementos, lo cual vamos a ver probablemente no en la unidad que viene, sino en la que le sigue. Ya que las estructuras de listas son una de las estructuras más poderosas que tenemos para trabajar en Haskell. Tenemos listas no solamente por extensión, como hacer esto, que son listas literales, sino también listas por comprensión, que le podemos dar condiciones y son listas autogeneradas. Son generadores de listas. Es muy poderoso Haskell en ese respecto y gracias a ese tipo de funciones podemos definir, valga la redundancia, otras funciones increíblemente más compactas. Si queremos sumar los números del 1 al 100 se sorprenderían lo corto que es. Son un par de operadores nada más, no toma mucho.
cosa que en otros lenguajes es un bucle for, y como ya vimos al principio de este capítulo. Así que bien, ya con esto cerramos el episodio, espero que les haya gustado y lo hayan entendido. La idea es que entiendan algunos conceptos básicos del preludio, no se preocupen por el concepto de lista, el concepto de clase y todos esos conceptos que son ya conceptos más avanzados. Esto es recién empezando, y a partir de ahora lo que quedaría ver en principio es cómo ver la documentación y el cómo utilizar el GHCI de una forma un poco más avanzada. Cargando archivos, recargando archivos, comprobando tipos y un montón de otras funcionalidades que GHCI nos da, y la verdad que puede hacer que el intérprete, a pesar de que no lo usemos para todo en cuanto a la práctica, sino que simplemente carguemos archivos, podemos hacer pruebas pequeñas, rápidas, desde el mismísimo intérprete. Así que bien, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado, las redes sociales saben que están siempre en la descripción y será hasta la próxima.